Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un minuto más y iniciamos si están ya los del grupo que exponen. ¿Qué grupo va primero, profesor? El de matemática financiera. Bien. ¿Se está viendo, profesor? Sí, Raúl, sí se ve. Por acá sí se ve. Bien. Ahí está.
¿Comenzamos? Comenzá nomás. Bueno, me presento, yo soy Valcas Cristian, pertenezco al grupo 2 y nuestro grupo está integrado por Aguilera Marcelino Esteban, yo quien les habla, Brito Raúl Esteban, Gallo Estrada Nicolás, Prado Rubén Marcelo. Nosotros daremos introducción a lo que sería el tema matemática financiera. Pasala, por favor, Raúl. ¿Valcas también es del grupo de ustedes? Sí. Bien. Desarrollaremos los siguientes temas que comprenden la matemática financiera, empezando por concepto de matemática financiera, seguidamente interés simple, interés compuesto, tasa de interés nominal y efectiva, valor actual y descuento simple en función de la tasa de intereses y en función de la tasa de descuento D, fórmulas de monto y amortizaciones. Pasala, amigo. Primeramente daremos inicio a los conceptos de matemática financiera, conceptos básicos para poder entender todo lo que conlleva la misma. Comenzaremos por la definición. Básicamente, la matemática financiera es una de las áreas más útiles e importantes de la matemática aplicada, donde comprende diversos modelos matemáticos relacionados con los cambios cuantitativos que se producen en los capitales o cuentas dinerarias. Eso en función del tiempo, obviamente, en donde se analizan sus tres principales factores, que son el capital, tasa de interés y el tiempo. En pocas palabras, la matemática financiera estudia el comportamiento del dinero a través del tiempo. También se dice que es una herramienta básica para la toma de decisiones de tipo social, económico y financiero, obviamente haciendo referencia a la toma de decisiones de qué hacer con el dinero del capital en sí. Pasala, por favor. El valor del dinero en el tiempo. El concepto de valor del dinero en el tiempo significa básicamente que sumas iguales de dinero no tendrán el mismo valor si se encuentran ubicadas en diferentes tiempos, siempre y cuando la tasa de interés que la afecta sea diferente de cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente el dinero es susceptible al cambio en el tiempo debido a, por ejemplo, haciendo referencia a la inflación, el fenómeno de inflación. No es lo mismo si hoy tenemos, por ejemplo, 100.000 pesos en un futuro. Si el dinero es afectado por el fenómeno de inflación, los 100.000 pesos del futuro ya no valdrían lo mismo, ya no tendrían el mismo poder adquisitivo. A esto hace referencia a que el dinero siempre cambia con el tiempo. Pasala, por favor. Sí, pero no necesariamente por la inflación. No. Porque ahí juega el interés, que el interés es el precio de la espera en recuperar un capital en el tiempo. Es por esa razón que no es lo mismo un capital del futuro que un capital del presente. Exacto. Eso hacía referencia a un ejemplo, en este caso, inflación. Bueno, sí. La matemática financiera la podemos clasificar en dos ramas. Primero, la matemática financiera simple, que básicamente analizan la evolución de los flujos de dinero provenientes de un solo capital al inicio de la operación financiera y al final de la misma. Comprende en este aspecto el estudio de las operaciones de descuento e interés, esto es la forma en la que se remunera el capital. Después tenemos la matemática financiera compleja, que analiza los flujos de dinero provenientes de más de un capital, de ahí reciben también el nombre de rentas. Se ocupan, por tanto, del análisis de sucesiones de pagos que vencen en épocas determinadas y equidistantes. Pasala por la importancia de la matemática financiera. La matemática financiera tiene una enorme utilidad práctica, ya que, entre otras aplicaciones, permite llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre la viabilidad económica de los proyectos de inversión o ya sea de financiación, ya sea a nivel individual, empresarial e incluso gubernamental. Básicamente, el conocimiento de esta matemática financiera le otorgan
al administrador financiero, en este caso, habilidades en el caso de toma de decisiones, ya sea en proceso de financiación o de inversión. Pasala, por favor. Ahora, ¿para qué sirve la matemática financiera? Dentro de las amplias aplicaciones que tiene la matemática financiera podemos destacar, por ejemplo, proyección a futuro, donde favorecen una visión a largo plazo en el comportamiento del dinero, proyectando la evolución de una determinada cantidad económica para determinar su equivalencia en dispares momentos del tiempo. Luego tenemos el control de los gastos, donde permite analizar los ingresos y gastos habituales, o sea, proporciona una visión clara en las cuales estos últimos podrían resultar prescindibles y cuáles no. Básicamente ayudan a optimizar el presupuesto. Luego, la elaboración de cuadros de amortización de crédito es una información muy importante, por ejemplo, para la planificación de ahorros. Luego, el análisis de la inflación. Nosotros sabemos que la matemática financiera estudia el comportamiento del dinero en el tiempo, y la inflación básicamente se trata de eso, de cómo cambia el valor de dinero, o sea, el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces, se puede utilizar el cambio del dinero para analizar lo que sería la inflación. Pasarla, por favor. Luego tenemos para destacar este cuadro con el campo de aplicación, donde los procesos de capitalización e interés simple y compuesto se pueden aplicar a amortizaciones de valores o extinción de deuda. Las tasas y sus relaciones, montos en el campo continuo, se aplican al sistema de amortizaciones. La tasa instantánea de intereses se puede aplicar al campo de los problemas relativos a la tasa de interés. Los procesos de actualización a la evaluación de deudas, perdón. Descuento de tasa se aplican a, por ejemplo, a emisión de empresitos. Valor actual en el campo continuo y tasa instantánea de descuento se aplican a análisis de contexto inflacionario. Ahora sigue mi compañero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Brito. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí, ¿Se escucha? Sí. Bien, gracias. Se escucha bien. Bien, voy a hablar sobre interés simple e interés compuesto. Recién mi compañero recalcaba que el valor del dinero no es el mismo según transcurre el tiempo. Bueno, lo que intenta justamente el interés es que el capital permanezca constante, o sea, el interés ganado no genere interés. Es decir, que el dinero no pierda ese valor en el tiempo. Para eso es que se usa la herramienta del interés. Hay dos tipos de interés simple e interés compuesto, donde ya vamos a ahondar un poco más de qué se trata cada uno. Pero básicamente el interés simple solamente contempla un monto inicial y el interés que se genera al final de la operación. Cuidado cuando hablé de monto acá. Bien, capital. Monto no es lo mismo que capital inicial, guarda. Claro, el capital inicial. Acá en el interés compuesto, el interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal más el monto total del interés acumulado en todos los periodos anteriores. O sea que se va acumulando los intereses que se van sumando a lo largo del tiempo. Ya lo vamos a ver Es decir, se van capitalizando los intereses. Exactamente, sí. Acá tenemos las principales diferencias, que por ejemplo en el interés compuesto el valor del capital varía y aumenta constantemente. En cambio en el interés simple, no, permanece sin variaciones. En el interés compuesto, los mismos intereses generan más intereses. En el interés simple, no, solamente se genera el interés a lo largo de un solo interés a lo largo del tiempo. El interés compuesto se suma al capital en cada periodo de tiempo, digamos que es acumulable. El interés simple, no. Por último, en el interés compuesto, el cálculo para los intereses varían y aumentan en cada periodo. En el interés simple son siempre iguales, no presentan variaciones. Acá está la terminología o símbolo, es fácil confundirse un poco, pero hay que tener en cuenta
de que tenemos el valor de la cantidad de dinero, también le llaman P, le llaman BP, o presente neto, BPN, o flujo de efectivo descontado según la bibliografía, FED, en realidad es todo lo mismo. El F es el valor de cantidad de dinero en un tiempo futuro, y también puede llamarse como BF. A es la serie de cantidades de dinero consecutivas, también se denomina valor anual, o valor anual uniforme equivalente. No es valor anual, eso es valor actual. Valor actual. Ah, sí, está mal acá, ya lo hemos corregido. Y bueno, N es el número de periodos, ya sea años, meses o días. I minúscula es la tasa de interés o retorno por periodo. Y el T es el tiempo expresado en horas, minutos o segundos. La tasa de interés no es el retorno por periodo. La tasa de interés es tasa de interés. Es un porcentaje que se calcula sobre el capital. Porcentaje. Y el resultado o el retorno de aplicar la tasa se denominan intereses. Ah, bien. No es lo mismo que tasa de interés, los intereses. Entiendo. Bien. Ahí está. Vamos a ver particularmente lo que es el interés simple. Es el valor que se genera sobre el monto de un capital invariable. Se aplica una inversión o un crédito. Otra vez volvemos a incurrir en el mismo error. Te estaba corrigiendo hace rato porque decir monto, el monto en matemáticas financieras significa capital más intereses. Eso Claro. se llama monto, que es M. Ah, bien. Ya lo voy a anotar esto para corregirlo. Acá sería el capital. Ya lo vamos a corregir en la presentación, así después lo pasamos corregido. Interés simple sería, acá sería capital. El capital inicial es. Claro, sí. O capital Este concepto dice que se aplica original. para calcular, este concepto dice que se aplica para calcular cuánto se gana en una inversión o en un ahorro, o cuánto se paga en un préstamo o en un crédito. Eso es lo que hace un momento ya lo explicaste. Claro. Cuando diste interés simple, interés compuesto, las características, y acá estás reiterándolo. Pasa directamente a lo que es el interés simple, cómo se calcula exactamente. Acá está, la fórmula para calcular el interés simple. Acá está, el capital, la C es de capital, por la tasa de interés y por el tiempo. Así, por eso justamente es tan simple esta fórmula. Y se obtiene el resultado. Acá está. En realidad, la fórmula del interés simple es capital por razón por tiempo. Bien, capital y dividir la razón sobre 100 no es otra cosa que decir I. Y la T minúscula es el tiempo mayúscula dividido en los 360 días del año. Claro. Es T minúscula. Claro. Acá está, por ejemplo, se lo puede expresar en meses o se lo puede expresar en días. Sí. Según, digamos, la unidad de tiempo que elijamos. Acá están los componentes, que ya hemos hablado un poco de lo que es el monto, el capital más los intereses generados al final del intervalo del tiempo. El capital es la cantidad invertida. El interés. Capital inicial. Claro, sí. El interés, el rendimiento generado al final, es justamente lo que genera que no pierda dinero el que presta. La tasa de interés, que es la relación entre el interés y el capital, y el plazo que se da en tiempo. Decimos un año comercial de 360 días o año natural de 365 días. Eso según criterio del... Se usa año comercial, 365 días no se usa. ¿Por qué? Porque hay años que son bisiestos. Claro, se redondea a 360.
Y acá está el funcionamiento. Como se ve, no hay periodos intermedios, sino que simplemente partimos de un capital en una fecha inicial, tenemos un plazo y una fecha final. Y al final del interés simple, tenemos el capital más el interés. Y acá está lo que decía el profesor, que es el monto. Es así de simple, digamos, no hay periodos intermedios. Ahora No, pasamos. puede haber periodos intermedios, pero los periodos intermedios siempre van a ser iguales a este, porque el capital permanece constante y se va aplicando la tasa de interés. La diferencia está en que los intereses no se capitalizan. Claro, claro. El monto es justamente lo que es el interés más el capital. Ese es el resultado final. Así es. ¿Sí? Pasamos a interés compuesto. Bueno, la característica es que se genera, bueno, acá está de nuevo el error, tendría que ser sobre el capital variable y que se aplica sobre una inversión o un crédito. Le dicen compuesto porque se calcula sobre el capital que aumenta constantemente por los intereses. Los intereses se van sumando en cada periodo y eso es acumulable. No se dice se van sumando, se van acumulando. Los intereses se capitalizan, desaparecen como intereses y pasan a ser parte del capital para el siguiente periodo. Es decir, Bien. que el monto resultante pasa a ser capital en el periodo siguiente y así sucesivamente. Claro, se capitaliza y se convierte en capital, digamos, el interés del nuevo periodo se convierte en capital. La característica principal es que el interés calculado varía constantemente de manera exponencial. El otro era de manera lineal, este es de manera exponencial y se suma al valor, el simple, ¿no? El interés simple era de manera lineal, en cambio el interés compuesto crece de manera exponencial y se suma al valor del capital de cada periodo. Acá está la palabra capitalización. Se utiliza en operaciones donde el interés se va capitalizando, es decir, que en un lapso de tiempo se añade el capital y se reinvierte. Por supuesto, con operaciones mayores a un año. Acá está la fórmula para calcular el interés compuesto. Es el capital por la diferencia entre 1 más el interés elevado al tiempo al número de periodos menos 1. Para aplicar esta fórmula se tiene que tener en cuenta que la tasa de interés y el número de periodos tienen que estar expresados en la misma unidad de tiempo. Eso es importante. Cuando la tasa de interés y el número de periodos no están expresados en la misma unidad de tiempo, antes hay que realizar un cálculo de la tasa de interés. Para eso se usa el interés proporcional I, la tasa de interés anual J y el tiempo que es la frecuencia en que se capitalizarán los intereses con respecto a un año, M. Acá tenemos los componentes, decíamos que M es el monto, muy parecido a lo de interés simple. C es el capital inicial, I mayúscula es el interés, I minúscula es la tasa de interés. Y tenemos además el periodo de capitalización, que es el lapso de reinversión de intereses, ya sea anual, semestral, trimestral o bimestral. Y tenemos una frecuencia de conversión que no aparecía en el interés simple, que es el número de veces que el interés se capitaliza durante un año. Por supuesto, siempre estamos hablando del valor del dinero en el tiempo, entonces tenemos el plazo, que hablábamos del año comercial de 360 días. Acá tenemos que tener algunos puntos a considerar. Que la tasa de interés y el plazo siempre deben tener la misma base. Ya lo hemos dicho anteriormente. A menos que se aclare otra base, la tasa de interés se considera que su capitalización es anual, o sea, se considera un año. Y siempre debe convertirse de acuerdo al periodo de capitalización que estamos usando. El interés compuesto siempre va a ser mayor al interés simple, o sea, siempre va... eso también estuve leyendo, uno no puede ir al banco y elegir, por ejemplo, yo quiero un interés simple. No, el banco siempre va a dar interés compuesto, o la entidad financiera. No es que yo pueda elegir
quiero interés simple y que me den interés simple. No, no es así. El banco es el que tiene el dinero y el que presta, entonces siempre trabaja con interés compuesto. A mayor frecuencia de conversión, mayor será el interés que se obtenga siguiendo igual la tasa anual nominal. Y acá está el funcionamiento. La diferencia del otro era que no teníamos estos periodos donde se calcula el monto intermedio. Partimos de un capital, tenemos una fecha cero, teníamos un periodo de capitalización 1, que puede ser a años, meses, y tenemos una fecha 1 donde calculamos el capital más los intereses. Hasta ahí es igual que el interés simple, hasta este punto. Acá no hay diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. A partir de acá ya empieza la diferencia con el interés compuesto, porque a partir de ahí empieza el periodo de capitalización 2, hasta que llegamos a la fecha 2, en donde el capital inicial que nosotros teníamos más los intereses se convierten en un monto 1 y se suman a la fecha 2, se acumulan, acumulable, más los intereses que genere hasta esa fecha 2. Entonces el monto 2 va a ser el monto 1. Eso de fecha que vos estás hablando no es otra cosa que lo que está puesto abajo. Es que esas gráficas que utilizan no se adaptan a lo que nosotros vemos, porque ahí tenés dos periodos de capitalización 1, o sea que está dividido por periodos, no por fechas. Ah, bien, bien. Bueno, sí, el cierre, digamos, el cierre, primer cierre y un segundo cierre, o como decíamos, Es eh, periodo, porque el periodo, periodo claro, puede ser 30 días, puede ser 60, puede ser un año, es periodo, claro, no fecha. bien. Entonces el monto 2 siempre va a ser mayor que si lo hubiéramos calculado con el interés simple. Y ahora sigue mi compañero hablando de tasa de interés nominal y efectivo. Marcelo, pasa eso porque ya vimos tasa de interés cuando vimos ahorro e inversión, o sea que eso no tiene nada que ver con lo que es matemática financiera, porque la tasa de interés es un porcentaje, esa es la tasa de interés nominal. No, seguí con eso no tiene nada que ver con lo que es matemática, seguí nomás.
Buenas noches, mi nombre es Aguilera Marcelino. Pasalo, Rol, por favor. Vamos a hablar del valor actual. El valor actual es el valor actual que equivale con intereses al valor futuro del dinero. Es decir, el valor presente o valor actual o capital de un monto que vence en una fecha futura es la cantidad de dinero que invertida o dada crédito o préstamo el día de hoy en una tasa de interés dada, que generará intereses, producirá otra cantidad llamada monto. Pásalo, por favor. Bueno, acá tenemos algunas, las denominaciones de algunos de los componentes, como ser el valor nominal, el valor efectivo, el valor nominal con la letra M, C el valor efectivo y minúscula la tasa de interés, o sea que rige la operación bajo la cual se calcula el valor presente del documento. D sería el descuento, o sea la cantidad descontada sobre el dicho descuento, que eso a su vez va a ser igual al valor nominal menos el valor efectivo. Después tenemos el componente N, que es el tiempo de duración de la operación. Toda esa nomenclatura que estás utilizando allí no tiene nada que ver con lo que estamos utilizando en matemática financiera. Valor actual, M. Sí, lo que vos más abajo. Lo que vos tenés de acuerdo al programa es hablar de descuento. Y ahí claro, aparece la tasa de descuento, lo que es el descuento comercial, el descuento racional, pero no esto. Claro, más abajo hay un ejemplo de un ejemplo que, bueno, se calcula el descuento y lo que es el valor efectivo. Es que no se llama valor efectivo. O valor actual o valor presente. Pásalo, por favor, Raúl. Bueno, acá el ejemplo que estaba diciendo, digamos, una persona que necesita contar con 250,000 pesos para terminar de pagar su casa en 2 años, o sea, en 24 meses, por lo que decide acudir a una operadora de fondos de inversión, en donde le ofrecen un instrumento de inversión con una tasa de interés del 13%, o sea, anual capitalizable semestralmente. O sea que cada 6 meses va a ser, digamos, el interés del 6,5%. Es decir, o sea, capitalizable se refiere, digamos, al proceso de proyectar un capital inicial a un periodo de tiempo posterior, o sea, con base en un tiempo de interés. O sea, si tenemos un capital inicial, ese capital se va a ir incrementando a medida que vaya transcurriendo el tiempo, digamos. Bueno, dice, si la tasa permaneciera constante durante este periodo, la pregunta es, ¿con cuánto dinero deberá de abrir su cuenta en la operadora? Bajalo, por favor. Bueno, acá son las fórmulas para calcular, digamos, el valor nominal y lo que es el valor actual o presente, donde el valor nominal es igual al valor actual. Es decir, seguir con esto y es como que están perdidos ustedes en el tiempo, porque cuando hablamos de llevar un capital hacia el futuro, estamos hablando de capitalización, es decir, partir de un capital inicial para llegar a un capital final, que es el valor futuro del capital. Y cuando vos traes un capital del futuro al presente, entonces estás hablando no de una tasa de interés, sino una tasa de descuento. Porque el futuro es incertidumbre, entonces contar con ese dinero en el futuro no es lo mismo que tenerlo ahora. Entonces se aplica una tasa de descuento y la diferencia entre el valor futuro menos lo que te da el resultado de eso, que es el descuento, te va a dar ahí el valor actual.
Claro. Esa formulación que tienes ahí, eso se aplica para los proyectos de inversión que no tienen este formato como lo están poniendo ustedes acá. Bien. Pásalo, Raúl, por favor. Pásalo. Bueno, pasamos el descuento simple. Para definir el descuento simple, es en ciertas operaciones de crédito bancario se acostumbra a cobrar el monto de intereses en el momento mismo de otorgar un préstamo o crédito. También el concepto básico del interés cobrado por anticipado y también en transacciones comerciales a proveedores o clientes. Pásalo, por favor, Raúl. En conclusión, digamos, el descuento simple es una operación financiera que por lo general se realiza por una institución bancaria, empresa, cuyo objetivo es comprar documentos como ser pagarés en forma anticipada, o sea, antes de su vencimiento. O sea, descontar significa el acto de obtener o pagar dinero en efectivo a cambio de un documento de importe más elevado a pagar en el futuro. Pásalo, por favor. Pasamos lo que es la tasa de interés. La tasa de interés es la renta o rendimiento obtenido por cierta unidad de capital en determinada unidad de tiempo. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la tasa de interés? O sea, establece una medida que indica... Volvemos a hablar de lo mismo, de tasa de interés que ya dieron tus compañeros. Y dijimos que la tasa de interés no es otra cosa que dividir R en 100. Eso es tasa de interés y no hay más que agregarle. Bien, pasado, Raúl. De la tasa de descuento, bueno, ya quería hacer un poquito más de hincapié, digamos, lo que ya hablaron mis compañeros, o sea, de la cantidad que se rebaja de un crédito como redistribución del contrato de descuento. ¿Quién aplica la tasa de descuento? Las empresas aplican normalmente esta tasa de descuento a sus decisiones sobre la compra de equipo, calculando el valor actual neto de la decisión. Bueno, ahí la relación que existe entre la tasa de interés y la tasa de descuento. La tasa de descuento se diferencia de la tasa de interés en que ésta se aplica en una cantidad original para obtener el incremento que sumado a ella da la cantidad final. Y abajo está su respectiva expresión. Y el descuento se resta de una cantidad esperada para obtener una cantidad en el presente. Pásalo, por favor, Raúl. También acá otra relación entre la tasa de interés y de descuento. O sea, si se utiliza tasa de interés de un capital de $1, cuyos intereses son pagados al final de la operación en el plazo de un periodo, o sea, se transforma en, por ejemplo, acá en la gráfica quiere decir que si yo tengo te quedan 2 minutos para que terminen de exponer, ¿no? Porque son 40 minutos y estamos ya cercanos al tiempo. Bien. Bueno, básicamente lo que dice la gráfica, que si yo tengo un producto que sale $1, si lo quiero pagar en un determinado periodo, voy a pagar de lo que sale ese precio más un determinado interés. Pásalo, Raúl. Pásalo. Ahora, bueno, ahí ya va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Nicolás. Nicolás, está silenciado tu micrófono, creo. Aún no se te escucha, Nicolás. Perdón, Nicolás, no se te escucha. Ahora. Bueno, me conecté del celular, disculpe. Bueno, yo voy a hablar de amortización.
Bueno, es una operación que consiste para extinguir una deuda gradualmente por medio de pagos periódicos en diferentes en intervalos iguales, en el cual es la suma de un interés y un capital. O sea, cada bono reduce el capital a medida que van pagando, se reduce el capital, los intereses que pagan se van disminuyendo y se va saldando el saldo insoluto, que quiere decir la deuda. ¿Puedes pasarlo? Bueno, tenemos diferentes tipos de amortizaciones. Una que es gradual, que es la fórmula más usual de liquidar deuda, que consiste en la amortización más la suma del interés. Esto es conveniente cuando tenemos una inflación relativamente baja. Luego tenemos la amortización constante, que consiste en el cálculo del saldo insoluto en cualquier periodo. No sé de qué fuente sacaron, no sé de dónde sacaron esto de amortización gradual, constante, porque no tenemos ese tipo de cosas acá en la Argentina. Tenemos 3 tipos de amortización: el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano, y no hay más. Eso es que acceden a bases de datos que justamente le dije, fíjense a dónde acceden, porque se meten con cosas que no tienen nada que ver con nuestro país. Y lo que hacen es confundirlo a sus compañeros que están escuchando la clase. Bien, comprendido. Bueno, entonces seguimos con la amortización de renta variable. No, eso tampoco es nuestro, nada que ver. Bueno, ¿puedo explicar las tablas de amortización? Las tablas de amortización que consisten expresan la variación en el tiempo de los periodos, de los saldos insolutos y las amortizaciones al capital, además de los intereses. Luego, eso de saldo insoluto es la primera vez que escucho esa palabra en los años que tengo de enseñar esto y de haber visto en los libros. O sea, no, pasa nomás porque eso no tiene nada que ver con lo nuestro. Bueno, en las tablas de amortización... No hable de tablas de amortización, déjalo nomás porque eso ya es... eso es pasado. Bueno, podemos seguir con los métodos de pago iguales, donde podemos mostrar un ejemplo donde podemos... Tampoco, eso no tiene nada que ver con el programa nuestro. Déjalo nomás ahí. Bien. Bueno, acá terminaríamos entonces. Bien. Listo. Gracias. Vamos con el otro grupo. ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, nosotros somos el grupo 1. Vamos a dar costos. El grupo está formado por Contreras Franco, Galván Rodrigo, Luque Facundo, Moreno José y yo, Singale Sergio. Si querés empezar, Franco. Sí. Aquí podemos ver qué es el costo. Bueno, el costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de servicio. O sea, definiendo el valor de lo que sale el producto,
o el servicio en términos monetarios. ¿Puede pasar al siguiente? Tenemos la clasificación de los costos, que se clasifican en costo histórico y el costo predeterminado. Que el costo histórico son aquellos costos que se obtienen a lo largo del tiempo en un proceso de fabricación o prestación de servicio. O sea, este costo, lo veríamos después de vender el producto o de haber hecho el servicio a lo que se dedica la empresa o lo que sea. Después tenemos los costos. ¿Por qué ¿por qué lo vas a ver ese costo recién cuando se vende el servicio, se vende el producto? ¿Qué tiene que ver la venta con el costo? Y porque yo creo que, por lo que he entendido mientras estaba buscando información, que son costos cuyo valor es conocido, es un costo que usted, le impone, y después lo termina de ver después. ¿Cómo vas a terminar de ver después? El mismo nombre te está diciendo, son costos históricos, son costos que han ocurrido en el pasado y que por lo tanto lo conoces. Eso no es ningún misterio. Eso es un costo. Claro. No tiene nada que ver con la venta del producto ni con la venta de la prestación de servicio. Eso voy yo. El costo lo conoce antes. Claro, que el costo que usted le impone a lo que estaría... ¿Cómo el costo que uno impone? No hay ningún costo que uno impone. Lee bien la definición que ha puesto de costo y no hay nada impuesto ahí. Es lo que sale realmente a ser un producto. Lo que le cuesta fabricar el producto se refiere. Y por supuesto, es lo que cuesta fabricar el producto y que ya lo conoces. Bueno, después tenemos los costos predeterminados. Son los costos que se calculan antes de realizar la producción, teniendo en cuenta los consumos estimados. Estos se refieren a la cantidad de artículos que se van a producir, los precios estimados de los materiales, el trabajo. Los costos predeterminados, hay dos categorías que son los costos estimados y los costos estándares. Los costos estimados son aquellas técnicas de evaluación mediante el cual los costos se calculan sobre ciertas bases empíricas de conocimiento y experiencia sobre la industria. Y los costos estándares es el costo hecho con las bases generalmente científicas sobre cada uno de los elementos del costo, a efecto de determinar lo que un producto debe costar. ¿Puede pasar al siguiente? Aquí podemos ver la importancia de los costos en las tomas de decisiones. No sé. Los costos son un concepto fundamental en toda organización porque permiten determinar el resultado, ya sea ganancia o pérdida de las operaciones, además de ser una herramienta para la toma de decisiones. Los costos son empleados en todas las tomas de decisiones para determinar los precios de los productos, permitir a la gerencia medir la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo real de fabricación de un producto o servicio con un costo previamente determinado. Y después, evaluar y controlar el inventario, la inversión del capital y la selección de posibles inversiones. El costo, tenemos que es el costo social de producción. El costo social de producción es un indicador que expresa todos los gastos del trabajo social invertido en la elaboración y venta de la producción. Los elementos fundamentales son el salario básico complementario, valor de combustible y energía, consumido en el proceso tecnológico, valor de materias primas y materiales. El costo social de producción se compone del costo de los recursos usados en la producción de un bien, más cualquier pérdida de bienestar o incremento en los costos que la producción de ese bien pueda ocasionar a cualquier otra actividad. ¿Puede pasar al siguiente? Después tenemos ahí en el costo social de producción no dijiste lo principal.
O sea que has acortado y no pusiste lo que realmente importa ahí. El costo social de producción, dice profe. Sí, O sea que faltaría completar la definición de costo social. correcto. Bueno, perfecto, profe. Porque el costo social de producción justamente se llama costo social porque es lo que la comunidad renuncia en términos de bienestar al fabricar un bien A en vez de un bien B. Claro. Pensá en papel del Tucumán. El bienestar que renuncia la comunidad como consecuencia de tener una fábrica de papel y no tener una embotelladora de cerveza, no sé, por decir cualquier cosa. Eso es costo social. Perfecto, profe. Puede pasar al costo privado de producción. El costo privado de producción está compuesto por los costos implícitos y explícitos de la producción que recae en el productor de un bien. Los costos explícitos son el precio que se paga para obtener los recursos utilizados en la producción, es decir, el costo de los insumos que se requieren que la empresa desembolse, por ejemplo, el alquiler de locales, compra de maquinaria, etc. Y los costos implícitos, también conocidos como costo de oportunidad, son los costos de las oportunidades perdidas debidas a las decisiones empresariales. Consiste en las sumas que hubiera podido ganar con el mejor uso alternativo de su tiempo y dinero. Puede pasar al siguiente. Mediante la suma de los costos explícitos más los costos implícitos podemos obtener el costo total. Si mi ingreso total es mayor que el costo total, tengo beneficios netos. Decimos que tenemos beneficio neto. ¿Puede pasar al siguiente? Ahí termina mi parte. Gracias, profe. Hola, buenas noches, profesor, compañero. Bueno, voy a continuar con la exposición. Bueno, estos serían las clasificaciones de los costos de producción. Podemos separarlos en costos fijos, costos variables, costos totales, costos medios, costos fijos medios, costos variables medios, costos totales medios y costos marginales. Hasta la siguiente. Bueno, los costos fijos son aquellos en que su magnitud permanece constante o casi constante, independientemente de los cambios de los volúmenes de producción o de venta. Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de producción o de venta. Los ejemplos que tenemos de costos fijos, por ejemplo, el salario de personal, suministro como el agua, la calefacción, teléfono, electricidad. Y bueno, también el alquiler como locales, oficinas, entre otros. Vamos a la siguiente. La clasificación de los costos fijos, bueno, tienden a permanecer igual en total dentro de un cierto margen de capacidad, sin que importe el volumen de producción lograda en artículo o servicio. Están en función del tiempo. La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un gran cambio, y que este sea permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para... Los costos fijos se caracterizan porque son invariables en su totalidad, pero variables por unidad. Ese es el costo fijo. Perfecto. Y es más o menos lo que quieres decir ahí arriba, tienden a permanecer igual en total dentro de cierto margen, en todo un Perfecto, profe. Lleno de palabras y no cosas simples como esa, que es fácil de entender. Permanecen fijos, por eso son fijos, invariables, pero varían por unidad, porque el alquiler puede aumentar, pero sigue siendo fijo en la totalidad. Puede variar la luz, pero siguen siendo costos fijos. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. ¿Vamos a la siguiente? Los costos variables. Bueno, vienen dados por el valor de los factores variables.
y bueno, dependen del volumen de producción. Cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. El ejemplo, la materia prima empleada en la producción, ya que esta cambia de acuerdo con la función de producción y la comisión de acuerdo a la venta. Pasar a la siguiente. Las características. Son controlados a corto plazo, fluctúan en proporción a una actividad más que un periodo específico, no están en función del tiempo, deben estar relacionados con una actividad dentro de un nivel normal o categoría relevante de actividad, pueden ser modificados por decisiones administrativas, los costos en su totalidad son variables e independientemente... Ahí te está diciendo exactamente el revés de los costos fijos, porque te dice, los costos en su totalidad son variables. En los fijos no eran variables en totalidad. Claro. Y individualmente permanecen constantes. Exacto. En los fijos variaban por unidad. Acá permanecen constantes, y es obvio, porque una unidad, una empanada, hacerla lleva la misma cantidad de masa, la misma cantidad de carne, de ingredientes, etc. O sea que haga 10.000 empanadas como una, sigue siendo la misma unidad. Lo que va a cambiar es la totalidad, por eso varía. Exactamente. Muchas gracias. Los costos totales y costos medios. Los costos total es igual a la suma, digamos, de los costos fijos y los costos variables. Tenemos la expresión matemática. Los costos medios son los costos que están por unidad de producción. Este concepto se relaciona con los costos fijos medios, los costos medio variables y los costos totales medios. El siguiente. Los costos fijos medios, bueno, el cociente entre el costo fijo y el nivel de producción. Tenemos la expresión matemática ahí. Bueno, dado que los costos fijos son constantes, independientemente del nivel de producción, cuando se producen más unidades, el costo fijo medio irá disminuyendo. La siguiente. Costos variables medios y costos totales medios. Los costos variables medios es el costo variable dividido en el nivel de producción. Y los costos totales, el costo total dividido en el nivel de producción. O también la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. La siguiente. Los costos marginales. Es el aumento del costo total necesario para producir una unidad adicional de un bien. Bueno, la curva del costo marginal tiene un tramo decreciente, alcanza un mínimo y posteriormente tiene un tramo creciente. En consecuencia, la forma de U de la curva descansa en la ley de los rendimientos decrecientes. Y bueno, aritméticamente el costo marginal es el resultado de dividir el cambio absoluto en costos totales entre el cambio absoluto de producción. Y esa es la expresión matemática del costo marginal. La siguiente. Bueno, esto es un resumen de lo que hablé. Pasa a lo siguiente. Bueno, en el siguiente ejemplo, nos imaginemos que es una pizzería, por ejemplo. Bueno, tenemos la tabla donde están los valores de los costos nombrados anteriormente. Centrándonos un poco en los valores, podemos aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, en las primeras dos columnas, observamos que con un chef o un trabajador realizamos 4 pizzas. Y ahora si aumentamos un chef más, la producción aumenta a 10 pizzas. Bueno, hasta acá todo perfecto. Pero si seguimos aumentando el número de trabajadores, la producción ya no aumenta con la misma intensidad. Esto se debe a la ley de ¿cómo se llama? A la ley de producción decreciente. Ley de rendimientos decrecientes. Exactamente, perdón. Bueno, en este ejemplo es un emprendimiento pequeño, digamos. Y si colocamos, por ejemplo, 5 chefs, es muy probable que alguno se quede
sin poder utilizar los elementos para elaborar las piezas. O sea que tendríamos más empleado que material para trabajar. Y bueno, con todo esto hará que los costos totales aumenten más que la cantidad de producción. Y como la definición de costos marginales nos decía que es el aumento del costo total para producir unidades adicionales de bienes, esto nos dice que... No, para producir una unidad adicional del bien, no unidades adicionales. Es una unidad. Perfecto. Por eso es marginal. Bueno, en este caso, digamos, al tener 5 chefs, vemos también que el costo marginal se aumenta, digamos. Y bueno, como consecuencia también estaríamos no estaríamos, digamos, en un punto máximo o rendimiento de producción. Bueno, tenemos también la columna de los costos fijos totales, vemos que son constantes. Los costos variables, que a medida que van aumentando la producción, va aumentando obviamente los costos variables porque empleamos más materiales, digamos. Tenemos los costos totales, que es la suma de los dos costos anteriores. Los costos marginales, que vemos que de 6 disminuye a 4, o sea, tenemos la curva en ese tramo es decreciente, tenemos un mínimo en 4, y después tenemos un tramo que es creciente. Después tenemos los costos fijos, que vemos que serían, o sea, vamos a obtener una curva decreciente. Los costos variables medios es como una tipo de parábola, o sea, cóncava hacia arriba. Y los costos totales es la suma de los dos costos anteriores, por lo tanto esa curva va a estar arriba de las dos anteriores. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahí en la gráfica tenemos la curva de los costos medios y bueno, la curva de los costos marginales. En el punto 2 se produce la intersección entre la curva de costos variables medios y la curva de costos marginales. A partir de ese punto, la curva de costos marginales es costo marginal, porque es por unidad. Perfecto. Y la curva de costo marginal no es otra cosa que la curva de oferta de la firma, que es importante saber cómo se comporta cuando cruza a la curva de costo variable medio mínimo, y lo mismo con la curva de costo medio mínimo. Claro, a partir que pasa la curva de costo variable medio, ya se transforma en la curva de oferta de la empresa, como usted dijo. Es decir, en este punto marca el nivel de producción mínima, ya que da lugar a un nivel de precio Y2, por debajo del cual la empresa no produciría nada, ya que no alcanzaría a cubrir ni siquiera los costos variables medios. Para precios mayores de Y2, la empresa estará dispuesta a producir aquellas cantidades para las cuales el precio sea igual al costo marginal de producir. Es por ello que el rendimiento, el referido punto se denomina punto de cierre, punto 2. Y bueno, y en el punto P1, el costo total y el costo marginal de la empresa se igualan. En tal punto, la empresa ha logrado reducir sus costos de producción por unidad al nivel más bajo posible. Allí el costo total medio ha llegado a su nivel inferior, sería Y1, y a un nivel de producción Q1. En otras palabras, se ha logrado el punto óptimo de producción a largo plazo. La siguiente, por favor. No es el punto óptimo de producción, porque, diríamos, desde el punto de vista de la producción, porque vos acá estás poniendo también los precios como I1, y ahí estarías cubriendo con el precio de venta del producto el costo total medio, es decir, todos los costos. Ajá. Pero quien pone una empresa no la pone para cubrir los costos.
Claro, para sacar ganancias, La digamos. persona tiene que ganar, quiere decir que arriba de I1 es todo lo que va a ser ganancia, ya va a empezar a producir la empresa. Quiere decir que la curva de ingreso marginal es mayor que la curva de costos marginal y por lo tanto ahí aparece el beneficio para el empresario. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está todo lo que ya más o menos expliqué en el ejemplo, así que pasar al siguiente. Bueno, ahora sigue mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luque Facundo Sebastián y yo voy a hablar de los costos recurrentes en adelante. La primera pregunta que surge, ¿qué son los costos recurrentes? Bueno, los costos recurrentes son costos repetitivos que existen en una empresa cuando se produce de manera continua un producto, pero sin variar el ciclo de producción ni la cantidad de producto procesado. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, qué ejemplos de costos recurrentes tenemos en una empresa, acá en el siguiente gráfico se mencionan unas cuantas de ellas. Por ejemplo, el pago mensual de alquileres de oficinas, locales o terrenos, las nóminas de los trabajadores, el alquiler de los equipamientos, como pueden ser ordenadores y servicios como por ejemplo las de impresión, las deudas que se tengan y que se paguen en un periodo de tiempo, el pago de seguros, telefonía, electricidad, agua. En conclusión, podemos decir que son todos los servicios y otros servicios más que pueden existir dentro de la empresa. El mantenimiento y reparación de activos de capital que ya están presentes en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si se nos rompe o queremos hacerle el mantenimiento a una cierta máquina, bueno, este es un costo recurrente de una empresa. Pásala a la siguiente, por favor. No es un costo recurrente así como lo presentás vos, porque no sería ahí repetitivo. Recurrente es porque vos estás pagando el mantenimiento sin que te lo hagan, pero cuando ocurre la rotura de la máquina, esa gente o esa empresa que hace el mantenimiento te la arregla. Pero vos estás pagando por el mantenimiento todos los meses. Eso es repetitivo. En cambio, si yo pago por el arreglo, hoy se rompe una máquina y tal vez pase un año y no se vuelve a romper ninguna y recién hago el mantenimiento el año que viene. Y ahí no hay repetitividad. Ahí ya sería un no recurrente, que es de lo que vamos a hablar ahora. Claro. Bueno, ahora la otra pregunta que surge, ¿qué son los costos no recurrentes? Bueno, son todos aquellos costos que no son repetitivos, aunque la erogación, es decir, el gasto total, puede ser acumulativo en un periodo relativamente corto. Ejemplos de estos costos no recurrentes en una empresa puede ser, por ejemplo, la compra del lote donde funcionará la empresa, los costos de indemnización por despidos incurridos por una reducción de la fuerza de trabajo y los costos de reparación después de un desastre natural o de un accidente. Pásala a la siguiente, por favor. Todos los costos de compra de alguna cosa, de muebles y útiles, de instalaciones, de una máquina, son costos no recurrentes. Bien. Ahora vamos a ver los tipos de costos. Bueno, por su relación con la producción, a los tipos de costos los podemos dividir en tres grupos. Por ejemplo, costos generales, que son aquellos que consisten en costos de operación de planta que no es de mano de obra directa o de costos de materiales directos, como por ejemplo electricidad, reparaciones generales, impuestos, etc. Después tenemos los costos directos, que son aquellos que guardan una relación directa con el proceso de producción y o comercialización de los bienes y o servicios. Por ejemplo, el costo de la materia prima para la elaboración de un producto, el valor de comisión que se le paga al vendedor por la venta de ese producto, la mano de obra a los trabajadores que se dedicaron específicamente a ese producto, etc. Y después, como costos indirectos, se incluyen, acá no se incluyen los que están en partida de proceso de fabricación. Es decir, que no son aquellos que no se identifican con el producto. Ejemplo de esto podría ser mano de obra indirecta, materiales indirectos, como por ejemplo combustible, herramientas,
pegamentos, suministros de fábrica, etc. Pásala a la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las características de los tipos de costos. Como estábamos viendo los costos indirectos y directos, de estos dos podemos sacar una serie de características que son bastante interesantes. Por ejemplo, de los costos directos, una de sus características es que se debe incorporar físicamente al producto terminado o participar directamente en su elaboración. El costo directo es proporcional al producto. El costo directo también constituye la suma de los costos del material, mano de obra y equipos utilizados. Incide en su totalidad sobre cada actividad y su grado de incidencia se expresa como el porcentaje del valor total del bien. Ahora, los costos indirectos no se aplican a una partida específica, participan en el proceso productivo, pero no se incorporan físicamente al producto terminado, no están vinculados al periodo productivo y al periodo terminado, tienen incidencia parcial sobre las actividades e incidencia directa sobre el costo del producto terminado y son difíciles de asignar, medir y cuantificar. A la siguiente, por favor. ¿Qué diferencias existen entre estos dos tipos de costos que acabamos de mencionar? Bueno, los costos directos tienen una relación mucho más directa con el producto, el servicio o la actividad de la empresa. A eso nomás, porque está claro lo que es un indirecto, lo que es un directo y lo que es un general, así que no hay que redundar en eso. Bien, ahora veamos lo que son la clasificación de los costos estándares. Bueno, los costos estándares los podemos clasificar en dos grupos. Costos estándar circulantes o ideales, que son normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse, y después costos estándares básicos o fijos. Son aquellos que representan medidas fijas que solo sirven como índice de comparación y no necesariamente deben ser cambiantes. Pasala a la siguiente, por favor. Ya que estamos hablando de costos estándares, la pregunta es, ¿qué sería estandarización? Bueno, la estandarización es un proceso mediante el cual una serie de procesos se ajustan o se adecúan a un estándar. En este sentido, adaptan los procesos a un modelo que se considera referencia. ¿Qué ventajas presenta? Bueno, calidad de la información que suministra. Una vez que se ha implantado el sistema es más económico. La empresa puede tomar mejores decisiones en cuanto a fijación de precio de venta, análisis de rentabilidad del producto, análisis qué producto se va a retirar. El sistema permite elaborar el presupuesto. Hay mejores normas para la evolución operativa y administrativa. Y como desventajas podemos decir que su incorporación puede ser muy costosa. A veces cuando estamos hablando de ventajas pensamos mucho en la eficiencia del producto, pero se pierde de vista lo que vendría a ser la eficacia de ese producto. Y si tenemos una empresa chica, a veces no se acepta este tipo de sistema y podrían aceptar como un sistema más apropiado, un sistema de costos de estimación o un sistema de costos real. Pasar a la siguiente, por favor. Ahora, en este gráfico podemos observar cómo determinamos nosotros los estándares. En el recuadro que tenemos del lado izquierdo dice determinación de estándares. A su vez, esta determinación se divide en tres subgrupos: estándares de materiales, estándares de mano de obra y estándares de costos indirectos de fabricación, que se conoce como CIF. Los estándares de materiales pueden ser estándares de precio y estándares de cantidades. Los estándares de mano de obra pueden ser estándares de precio también y estándares de tiempo y cantidad. Y los estándares de costos de fabricación, costos indirectos de fabricación, perdón, es decir, de los CIF, estándares de precio o de tasa estándar, que a su vez pueden ser de presupuesto de operación o presupuesto de costo directo. Pasar a la siguiente, por favor, ahí vamos a ver un ejemplo. Acá dice tarjeta de costo estándar de una determinada compañía. Esto podemos considerar lo que es una tarjeta de presentación, digamos, de
de una compañía X a fines de tener idea de lo que se explicó en el gráfico anterior. Por ejemplo, en la primera columna dice conceptos, en la segunda cantidad, en la tercera costo por unidad, en la cuarta sería el costo parcial y en la última el costo total. Primero tenemos los materiales, por ejemplo tenemos un material 1 que son 20 unidades, el precio por unidad es de 15 pesos, entonces el costo parcial va a ser de 300 pesos. Después tenemos un material 2 que tenemos, por ejemplo, 5 unidades, el costo por unidad va a ser de 10 pesos, entonces el costo parcial va a ser de 50 pesos. Si sumamos los dos costos... Estás leyéndolo al cuadro que lo estamos viendo. Eso no tiene sentido que me leas el cuadro que lo estamos viendo y leyendo todos. Acá, vos estás en ingeniería eléctrica. Tendrías que haber dicho, por ejemplo, un estándar de materiales, supongamos de una línea de baja tensión, qué es lo que necesita del material 1, tal componente, y del material 2, tal componente, y cuántas unidades de cada uno por el valor estimado o el costo por unidad. Así se hace, así se trabaja acá para saber cómo haces un estándar en la vida real. Pero si vos me pasas esto, y eso es una simple operación matemática de 20 por 15, da esto y una suma parcial, después la acumula y es total. ¿Me comprendés a dónde voy? No tiene sentido lo que habla. Claro. Sí. Bueno, la idea era mostrar, digamos, considerando un material que puede ser, por ejemplo, digamos, capacitores por un lado y después por el otro lado inductores. Correcto. Entonces, cuando vos hables así, tus compañeros van a entender perfectamente lo que le estás hablando y la importancia que tiene para calcular un estándar de materiales que vos vas a usar para hacer tal cosa. ¿Me comprendés? Entonces ahí es más fácil que explicarlo a esto, que lo estamos viendo, que simplemente multiplicar unidades por cosa, material 1, 2, como puede ser un tercer material también. Eso es. Claro, bueno, supongamos que el material 1 es, como decía, capacitores. Bueno, son 20 unidades, 20 capacitores. El costo de cada capacitor es de 15 pesos y su costo parcial va a ser de 300 pesos. Después el material 2 van a ser inductores, donde tenemos una cantidad de 5 unidades y el costo por cada inductor va a ser de 10 pesos. Su costo parcial va a ser de 50 pesos. Si nosotros sumamos tanto el costo parcial de los capacitores como el costo parcial de los inductores, nos da el costo total, que es de 350 pesos. Se podría agregar más materiales, obviamente. En este caso tomamos esos dos materiales como ejemplo. La mano de obra. Para operar con capacitores se necesitan 23 horas. El costo por hora es de 5 pesos. Entonces vamos a tener un costo parcial de 115 pesos. Ahora, la mano de obra para operar con inductores lleva una cantidad de 9 horas. El costo por horas va a ser de 15 pesos. Y vamos a tener un costo parcial de 135 pesos. Si nosotros sumamos los costos parciales, nos da un costo total de 250 pesos. Y ahora el CIF para, por ejemplo, los capacitores va a ser de 23 horas, como ya dijimos. El costo por hora va a ser de 6 pesos. Entonces vamos a tener un costo parcial de 138 pesos. Para los inductores vamos a tener, como ya dijimos, una cantidad de 9 horas. El costo por unidad va a ser de 20 pesos. Entonces el costo parcial va a ser de 180 pesos. Si sumamos ambos costos parciales, nos da un costo total de 318 pesos. Ahora, si nosotros sumamos, digamos, los costos totales de cada concepto, sacamos que el costo estándar de producción es de 918 pesos. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. Hola, mi nombre es José Moreno y voy a hablar de costo de oportunidad. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el costo de oportunidad? Hay muchas definiciones
diferentes en internet, en libros. Yo elegí estas dos. El primero dice que el costo de oportunidad es el costo alternativo al que se renuncia cuando se toma una decisión determinada. Esto incluye los beneficios que se pudieran haber obtenido si se hubiese elegido la otra opción. Se pasa a la siguiente directamente. Bueno, en esta gráfica vemos lo que acabo de decir, los beneficios que trae elegir la opción B y no la opción A y no la B. ¿Cuál es la mejor opción que estoy rechazando al tomar esa decisión? O sea, ¿a qué estoy renunciando de B por elegir A? Y si A sería la mejor opción en este caso. Para ello podremos seguir los siguientes pasos. La siguiente. Ahí está. El primer paso sería identificar, conocer todas las opciones posibles. El costo de oportunidad ya lo viste, porque en lo que omitieron de costo social de producción ya hablamos de lo que cuesta hacer el bien A renunciando a la producción de un bien B o de un bien X con Y. Y además, cuando vimos la curva de frontera de posibilidades de producción, que trabajábamos con el ejemplo de las heladeras y creo que eran los celulares, hacer celulares, más celulares implicaba sacrificar la cantidad de heladeras porque los recursos son escasos, es decir, ya hemos visto esto. No hace falta... Sí, tienen razón, profesor. Y justo también... Así que sí, y justo también en la otra diapositiva sigue lo que acabo de explicar usted también. Sí. O sea que sería mejor que pase mi compañero directamente porque habla de eso. Lo que sigue habla de eso, de lo que acaba de decir usted que ya vimos. Sí, no tiene sentido, ya hemos visto. La cosa que vemos no hay por qué volverla a ver ya, porque perdemos tiempo. Ok, entonces pasa vos, Sergio. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Voy a hablar sobre el establecimiento del precio en base al costo más la utilidad. El precio es el principal factor que influye en la decisión de la compra. El precio de un producto está por arriba del valor que el consumidor percibe, entonces es altamente probable que no lo adquiere. En cambio, si el cliente valora o percibe el precio real por debajo de lo que estaría dispuesto a pagar, esta relación precio-satisfacción influirá positivamente en su decisión. Esa parte de abajo es lo que ya hemos visto también cuando vimos las curvas de indiferencia, vimos demanda, vimos oferta y hablamos de eso, o sea que no tiene sentido volver a hablar de eso. Habla directamente sobre cómo se establece el precio. Bien. El precio es el único factor en la mezcla de marketing, producto, precio, plaza y promoción que genera ingresos reales para un negocio. Por lo tanto, es una tarea fundamental establecer los precios adecuados para los productos o servicios. Acá vemos en el gráfico que en el centro tenemos un precio aceptable. Para el lado izquierdo tenemos un precio mínimo que está determinado por los costos del producto y que por debajo de ese costo del producto pueden ocasionar pérdidas en una empresa. Un precio máximo está determinado por la percepción del cliente y por encima de este es muy probable que el cliente no lo compre. ¿Cómo se establece el precio de un producto adecuadamente? Un método más generalizado para el establecimiento de los precios de productos y servicios es el de sumar un margen de utilidad al costo del producto. El costo unitario del producto depende de la materia prima, de la fabricación, del costo de vender, etc. Sumándole una cantidad adicional como margen de utilidad, generalmente se expresa en porcentaje. Y ahí tenemos la fórmula más general, digamos, que el precio es igual al costo más un porcentaje de la utilidad. Hay dos variantes para esta fórmula. La variante 1 es el precio
igual al costo más el costo por el porcentaje de la utilidad, y la variante 2 es el precio del precio, es el costo dividido en 1 menos el porcentaje de la utilidad. Para ejemplificar ambos métodos, imaginemos que contamos con un producto cuyo costo unitario es, bueno, ahí dice 16 pesos, yo le puse 20 en el ejemplo. El margen de utilidad deseado es del 25%, por lo tanto, para ambos métodos quedaría en el primero el precio, que es 20 más 20 por 0,25, que es el porcentaje de la utilidad, nos estaría quedando un precio total de 25 pesos. En la variante 2 vemos que tenemos 20 sobre 1 menos 0,25, nos da un precio total de 26,6. Acá vemos una diferencia, que lo que yo leí explicado sobre esto, que cuando se puede explicar alguna serie de descuentos, digamos, en el precio de la primer variante, si yo a 25 le aplico un descuento, por ejemplo, del 25%, tendría un precio final del 18,75. Quiere decir que me estaría dando sobre el descuento un valor menor al precio del costo. Estaría en pérdidas, digamos. En cambio, en el otro ejemplo de la variante 2, el precio al que estoy vendiendo, 26,6, le aplico un descuento también del 25% y me da un resultado de 20, que es el precio el valor al costo, digamos. No tengo pérdidas, es como que estoy vendiendo un producto al precio del costo. Es como lo que leí en algunos artículos, que a veces se elige la variante 1 y a veces la variante 2, dependiendo de qué rubro se trate, digamos. Ahora, sobre los centros de costo, la definición técnica: el centro de costo es una unidad de negocio que genera costos para la empresa y también beneficios, pero de forma indirecta. Algunos de los beneficios esos que se presentan pueden ser proyectar los gastos a futuro, ayudan a planificar los costos a futuro y ayudan a tener una base de comparación. Por ejemplo, un centro de costo es aquella área donde se producen gastos necesarios para la actividad de la compañía. Nos referimos, por ejemplo, a la oficina de compras, a través del cual la firma adquiere los insumos para su proceso industrial. La importancia de los centros de costo es que permiten conocer el origen de los gastos efectuados dentro de una organización. Se busca una mayor eficiencia, por ejemplo... Efectuados dentro de una organización no es lo mismo que decir efectuados por la organización. Bien, así es efectuado por la organización. ¿Qué se busca? Una mayor eficiencia, por ejemplo, eligiendo un proveedor que ofrezca menores precios. Los centros de costos son clave para la reestructuración de una empresa que debe o se propone bajar sus gastos. Así puede eliminar, por ejemplo, desembolsos no imprescindibles o reducir personal que no está aportando a la utilidad esperada del negocio. Las empresas generalmente grandes hacen un desglose de los centros de costo. Con esto logran un mejor análisis de sus fuentes de egreso. Entonces los centros de costo sirven para que las empresas evalúen qué área o qué actividades generan más gastos y para elaborar y distribuir el presupuesto en base a lo monitoreado. En cuanto a esto, digamos, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se trabaja con centros de costos diferentes. Cada uno tiene su número, en el cual
cada vez que queremos hacer una compra de algo específico, se lo lleva a su centro de costo. O sea, dentro de cada centro de costo hay un listado de material. O sea, no puedo comprar algo en un centro de costo que no está dentro de esa lista. Entonces así yo monitoreo de cada una de las partes de una empresa, digamos, cuánto gastan, digamos. La clasificación de los centros de costo, bueno, más o menos esto es lo que decía hace rato, se pueden clasificar de costos administrativos, son aquellos relacionados con la gestión de la compañía. Nos referimos, por ejemplo, a la gerencia general, a la gerencia financiera, entre otros. De servicios son aquellos centros que brindan apoyos a otras áreas, como las oficinas de mantenimiento o de sistemas. Las de venta, las empresas suelen invertir en publicidad y en un equipo de ventas para ofrecer su producto. Los centros de costos se clasifican de dos maneras. O están orientados al costo o están orientados a la utilidad, es decir, al beneficio. Y esa es la diferencia. El orientado al costo va a tratar siempre de minimizar los costos. Y el que está orientado hacia la utilidad, lo que va a tratar de favorecer es que se gane más. Es decir, que se trate de vender en mayor cantidad, en mayor volumen de producción, de venta, para que la empresa gane más. Esa es la orientación que tienen los centros de costos. Bien. Bueno, esta es otra clasificación. Sí, no, seguí nomás, pasa eso nomás. Y esto sería el final de la presentación. Bueno, listo. Muchas gracias. Nos vemos en la clase que viene con el grupo 1 que va a exponer sobre formulación y evaluación de proyectos. Y luego el grupo 2 va a exponer ya la última clase que queda, que es la unidad 10, y la unidad 11, que corresponde a análisis de costos y de beneficios, y la unidad 11, que es financiamiento, amortización y rentabilidad de proyectos. ¿Grupo 3 no sería, profe? ¿Cómo? ¿Grupo 3 no sería? ¿Podría repetir, por favor, cómo sería? Dijo grupo 1. ¿Ustedes son 1 y 2? Hay un grupo 3 también. Bueno, el grupo 3, entonces, si ustedes los que han expuesto es 1 y 2, entonces va el grupo 3. El que expone en la próxima clase. Y de ahí veremos si hay un 4 para que exponga lo que estoy diciendo yo. Bien, con eso terminamos la clase. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.